Los invitamos a tomar asiento para continuar con la charla Reto de las comunidades indígenas en México, caso Cherán. Es un honor que nos acompañe el doctor Orlando Aragón Andrade. Él es licenciado en Derecho, maestro en Historia de México y doctor en Ciencias Antropológicas. Realizó un posgrado en el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra, Portugal, en donde participó como investigador del proyecto Alicia, Espejos Extraños, Lecciones Insospechadas, auspiciado por el Consejo Europeo de Ciencia. Es profesor investigador de tiempo completo en la Escuela Nacional de Estudios Superiores en la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Morelia, y coordinador del Laboratorio de Antropología Jurídica y del Estado, LAGE, de la misma institución. Forma parte de diferentes redes académicas como la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica, RELAJU, y el Grupo de Trabajo Pueblos Indígenas, Autonomías y Derechos Colectivos del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Coordina el proyecto de Ciencia de Frontera, Caleidoscopio, Innovaciones Políticas y Jurídicas de las comunidades indígenas que ejercen autogobierno para la transformación intercultural del Estado mexicano. Bajo los auspicios del Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología, CONACYT, y el proyecto PAPIT, La Nueva Utopía Purépecha, Balances, Desafíos y Aprendizajes, a 10 años del reconocimiento del derecho a autogobierno indígena en Michoacán, bajo los auspicios de la UNAM. Preside la Comisión de Evaluación Novena sobre Investigación Interdisciplinaria del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, es integrante del SNI en el nivel 2 y cuenta con el nivel C dentro del programa de primas al desempeño del personal académico de tiempo completo de la UNAM. Ha publicado 3 libros de autoría completa, coordinado 2 colectivos y más de 50 artículos científicos y capítulos de libro en castellano, portugués e inglés. Su último libro es Descolonizando al Constitucionalismo, más allá de las promesas falsas e imposibles, editado junto a Boaventura de Sousa Santos y Sara Araujo y publicado en ACAL en 2021. Su trabajo académico ha sido reconocido por distintas instituciones de México, como lo ejemplifica la mención honorífica que su último libro de autoría, El Derecho en Insurrección, hacia una antropología jurídica militante desde la experiencia de Cherán. Recibió en la categoría del libro científico del Premio Nacional Antonio García Cubas 2019, que otorga el Instituto Nacional de Antropología e Historia a lo mejor de la producción editorial en las ciencias antropológicas y en la historia de México. De manera indisociada, su trabajo académico acompaña y asesora política y legalmente desde hace 11 años distintos procesos de autonomía y autogobierno indígena en México, desde el colectivo Emancipaciones, del cual es miembro fundador. Es un orgullo tener al doctor Orlando Aragón Andrade, para quien pido un fuerte aplauso. Pues muy buenos días, compañeras, compañeros. Antes que nada, agradecer obviamente la invitación a los profesores, a las autoridades de la Universidad Latina. Es un gusto poder compartir con ustedes pues algunas palabras, algunas reflexiones en torno a un proceso, bueno, a una serie de procesos judiciales que llevamos ya hace algunos años y que pues han tenido una suerte de expansión mediática
y también jurídica a lo largo de los años. El caso de Cherán es un caso muy importante para entender el presente de Michoacán, para entender la agenda política y la centralidad que tienen los pueblos y las comunidades indígenas el día de hoy en nuestro estado. Y este caso que llevamos pues ya hace algún tiempo, o esta serie de casos a los que me voy a referir, fueron la puerta, vamos a decirlo así, que abrió todo los subsecuentes cambios jurídicos, las subsecuentes innovaciones políticas y bueno, también seguramente 2 o 3 problemas legales, sociales y jurídicos que estamos al día de hoy enfrentando. Entonces, bueno, agradecer mucho esta invitación que se me hace y bueno, ir directo a la presentación. Me gustaría empezar por hacer una distinción que a veces no está muy clara, pero que es fundamental realizarla cuando hablamos de derechos humanos, de derechos colectivos y de derechos políticos de los pueblos y de las comunidades, debido a que suele haber una confusión, suele darse un mal uso de 3 nociones que son cardinales para entender el tema del día de hoy. Y me estoy refiriendo al derecho de libre determinación, al derecho de autonomía indígena y al derecho de autogobierno indígena. Muchas veces en nuestra jerga habitual utilizamos estas 3 nociones como sinónimos. Y bueno, no es casual, en muchos tratados internacionales, incluso en nuestra propia Constitución, aparecen en fila esos 3 conceptos, ¿no? Libre determinación, autonomía y autogobierno. El caso de Cherán justamente nos ayudó a delimitar qué era lo que se estaba legislando, qué era lo que se estaba construyendo, si un régimen de libre determinación, un régimen de autonomía o un régimen jurídico de autogobierno indígena. Decir que en el derecho internacional de los derechos humanos relativos a los pueblos y a las comunidades indígenas, tenemos que el derecho que consideramos como marco es el de la libre determinación de los pueblos y de las comunidades indígenas, ¿no? De ahí se derivan todos los demás derechos colectivos. Los que conozcan el derecho internacional público saben que el concepto, la categoría de pueblo es muy importante porque en el derecho internacional está asociado al derecho de la libre determinación. Por eso, jurídicamente hablamos de pueblos indígenas, porque si habláramos de poblaciones, grupos étnicos, etcétera, no tendrían derecho a libre determinación. Sin embargo, la libre determinación en el derecho internacional hay 2 posibilidades o hay 2 dimensiones claras de ejercer o de hacer uso de ese derecho. Por un lado, el derecho a formar un Estado propio de ese pueblo y por otro lado, un régimen de autonomía, que básicamente es generar un régimen jurídico especial, pero dentro del contexto, dentro de las instituciones, dentro del sistema jurídico de un Estado-nación existente. Ese es el derecho que tienen los pueblos y las comunidades indígenas reconocidos, es decir, no separarse de un Estado, sino dentro de ese Estado, de sus instituciones, de su sistema jurídico, articular un régimen autonómico. Ahora, la autonomía indígena abarca una serie de dimensiones muy amplias que van desde lo político, por supuesto, lo cultural, lo espiritual, lo cosmológico, el territorio, etcétera. Tiene unas múltiples dimensiones este derecho a la autonomía, ¿no? El derecho al autogobierno indígena, en cambio, es una dimensión más acotada justamente de este derecho. Se refiere a las dimensiones políticas, ¿no? Es decir, nosotros para identificar rápidamente y de manera sencilla esta situación diríamos entonces que son 3 derechos que están concatenados. El derecho marco es la libre determinación, la autonomía indígena es una forma de ejercer la libre determinación y el autogobierno indígena viene a ser una parte de todo un conjunto de dimensiones del derecho a la autonomía indígena. Es decir, el autogobierno indígena es un derecho un poco más acotado que la autonomía indígena. De eso vamos a hablar y vamos a ver por qué es importante hacer esta distinción.
Una segunda acotación que valdría la pena también anticipar es que al igual que autonomía indígena, autogobierno indígena a la fecha se ha convertido en un concepto polisémico, ¿no? Muchas veces se moviliza esta categoría para referirse a distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, con mis colegas antropólogos, cuando hablamos de autonomía indígena, generalmente pensamos en el EZLN, porque fueron los que pusieron, digamos, más en los reflectores mediáticos la categoría de autonomía indígena. Y ahí pensamos, por ejemplo, justamente ninguna relación con el Estado, nada tiene que ver la autonomía con el derecho estatal, etcétera. Y eso ha ido conquistando una serie de imaginarios que a la fecha, pues, son importantes tener en consideración porque siguen moldeando nuestro imaginario político y jurídico de los operadores del derecho, ¿no? Muchas veces justamente cuando hablamos de autogobierno indígena, que como ya comenté, no es lo mismo que autonomía, pero sí está relacionado, pensamos que las comunidades y los pueblos indígenas quieren separarse del Estado, quieren tener otro sistema jurídico, no quieren obedecer la Constitución, no respetan los derechos humanos, etcétera. Y no es así, aunque en ciertas acepciones, entendidos por ciertos grupos, el concepto de autogobierno indígena puede tener una amplitud, digamos, mayor. Por eso es importante empezar esta plática refiriéndonos a que lo que nosotros vamos a platicar es su sentido jurídico, el sentido jurídico del derecho al autogobierno indígena, ¿no? Porque como ya lo comenté, el autogobierno indígena es una categoría polisémica. Ahora, generalmente, cuando estudiamos el derecho desde la ciencia o desde la teoría jurídica, somos propensos a universalizar nuestros conceptos y nuestras categorías, como si tuvieran también dentro del derecho, de la ciencia jurídica, un significado único, unívoco, vamos a decirlo de alguna manera. Yo, como ya lo escucharon, soy antropólogo del derecho, soy antropólogo y sociólogo del derecho. Nosotros, desde nuestra subdisciplina, generamos conceptos desde, decimos nosotros, desde abajo, desde los actores sociales que movilizan el derecho. Y desde ese planteamiento o desde esa lógica podemos entender una cuestión que al final quiero concluir, que incluso los derechos humanos pueden tener significados distintos dependiendo de los grupos, de los sectores que los enarbolen, que los blandan, que luchan por ellos y que los desarrollen, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, en este caso, yo quisiera hablarles justamente desde una aproximación que me ha tocado pues colaborar, que es la de abogado de las comunidades indígenas, en este caso de Cherán, y bueno, de una veintena más de comunidades indígenas que hoy ejercen autogobierno, pero bueno, hoy me voy a referir nada más a Cherán, que es lo que me pidieron, para platicarles cuál es la lógica del desarrollo de este derecho. ¿Por qué? Vamos a encontrar una situación, ¿por qué en Michoacán existe un régimen y un desarrollo jurídico distinto a Oaxaca, que también tiene derecho al autogobierno? En realidad, todo el Estado mexicano, todas las comunidades del Estado mexicano, en teoría deberían de tener derecho al autogobierno indígena, porque así lo establece el artículo 2. Pero lo que nosotros nos vamos a encontrar es que no existen los desarrollos legislativos para hacerlo eficaz en todas las entidades de la República. Solamente en muy pocas existen leyes que lo hagan eficaz, que lo hagan justiciable, que lo hagan aplicable, ¿no? Y justamente la historia de la movilización, de la lucha de las comunidades indígenas es lo que nos va a explicar justamente estas diferencias. Entonces, dicho esto, partamos del origen de este proceso. No sé si por ahí me pudieran auxiliar con la diapositiva que se refiere al origen, está titulado así. Bueno, miren, eso es muy importante. Si bien yo me refería hace un momento al concepto de autonomía indígena y que esta categoría se popularizó, vamos a decirlo así, con el Movimiento Zapatista de Liberación Nacional en 1994, entender el caso de Michoacán nos remite a hacer una primera distinción. ¿Qué es lo que motivó a la comunidad de Cherán para posteriormente reivindicar este derecho en los tribunales? Pues una cosa muy distinta, o bueno, no sé si muy distinta, pero sí diferente
a lo que motivó al Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994 a rebelarse. Uno de los factores que a la fecha sigue siendo predominante y una preocupación para la sociedad y los gobiernos es el tema de la inseguridad. Sin embargo, en 1994 no era el tema de la agenda política como lo es hoy, ¿no? Este tema de la inseguridad, de la violencia, pues que tendrá 15 años que nos está preocupando de una manera muy fuerte y que moviliza pues gran parte, digamos, de las decisiones políticas. No solamente en la ciudad, no solamente en los contextos urbanos, también en las comunidades indígenas. Muchas veces abusamos de pensar o de utilizar una idea de que las comunidades indígenas son muy distintas a las regiones urbanas, pero en realidad compartimos muchos problemas, compartimos muchas preocupaciones y entre esas la inseguridad y la violencia es uno de los motores o de las reflexiones compartidas en uno o en otro contexto. Por supuesto, compañeras y compañeros, pues esta realidad se presenta con sus singularidades en cada uno de los contextos. No es lo mismo, obviamente, la ciudad de Morelia, o propio Uruapan, o los centros urbanos de aquí de Michoacán o de México, todavía las megápolis que tenemos nosotros, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, qué sé yo, que las comunidades indígenas. Sin embargo, lo que nosotros vamos a encontrar justamente a partir de la segunda mitad de la primera década del siglo XXI, es un incremento muy fuerte en la inseguridad y violencia que se vive también en las regiones rurales. La presencia del crimen organizado se hace sentir con mucho mayor fuerza a partir, pues obviamente, de fenómenos que todos conocemos por las noticias o incluso seguramente algunos de ustedes lo han padecido en familiares, amigos, gente cercana, que tiene que ver pues con todas estas actividades delincuenciales que son conocidas y que no me voy a referir ahorita a ellas, pero que en distintas regiones también va a venir acompañada de prácticas muy, vamos a decirlo así, adaptadas a los contextos. En el caso de Cherán y de la meseta purépecha, todas estas actividades como secuestros, levantones, extorsiones y todas estas cosas que sabemos va a venir acompañada del robo del bosque. La meseta purépecha es una región históricamente rica en ese recurso forestal, ¿no? Y pues toda su historia está asociada al bosque, su economía, ¿no? Su cultura está asociada a ese tema. ¿Qué pasa? Que con la actividad, el incremento de la presencia de las bandas del crimen organizado, pues como sabemos también, estos grupos delincuenciales no solamente se dedican al tráfico de drogas, sino a una diversidad de acciones, de trabajos que van a encontrar pues su explicación en la existencia de un mercado redituable, ¿no? Y en este caso, la materia prima que se extraía de los bosques de Cherán, pues era un negocio bastante redituable para estas personas. Esta situación entonces fue generando un contexto cada vez más complejo en la comunidad, es decir, ya no solamente se hacían estas acciones delincuenciales que conocemos, también se estaba despojando a la comunidad del bosque a plena luz del día, con toda la impunidad posible, y que además va a cruzarse con otro elemento que a la fecha quizás no terminamos de salir de ese tema o de ese problema, que va a ser la complicidad de las autoridades municipales en ese caso, ¿no? Es decir, estas actividades en buena medida se hacían pues de alguna forma haciendo caso omiso, en el mejor de los casos, por la policía municipal o por el gobierno municipal, que seguramente pues tenemos, ustedes saben, noticias tristes, desafortunadas, todavía hasta hace pocos días aquí en Michoacán, cómo el propio crimen organizado sigue hostigando, digamos, gobiernos municipales y en algunos de los casos pues los logra, vamos a decirlo así, cooptar, ¿no? Traer hacia sus filas y pues trabajar en complicidad con ellos. De esto los purépechas de Cherán son conscientes, como cualquier ciudadano que se da cuenta cuando un gobierno no está haciendo bien su trabajo, cuando la policía está fallando, cuando incluso la policía está del lado que no debería de estar, y se va generando a lo largo de 2008 a 2011 una situación de inconformidad muy fuerte.
Por otro lado, digamos, la gota que derrama el vaso es que algunos ciudadanos, dentro de todo el temor y la inseguridad que existía, empiezan a tomar valor de hacer denuncias a las instituciones correspondientes, incluso de solicitar la presencia del ejército mexicano para resguardar la comunidad. Sin embargo, desafortunadamente, la respuesta que se recibe es nula, ¿no? Y por el contrario, existen muchos testimonios de que varias de estas personas que hicieron estas denuncias posteriormente fueron levantadas y secuestradas por el crimen organizado. Entonces ustedes se imaginarán una situación tan complicada, tan difícil, lleva a un 15 de abril de 2011 a que en la mañana, muy temprano, se produzca un enfrentamiento entre un grupo de señoras que venía saliendo de la misa de la mañana con un grupo de taladores del monte. Y ahí se hace un enfrentamiento violento en el que las mujeres deciden pues cerrarles el camino a estos taladores que traían camionetas con árboles, obviamente, pues digamos contra todo pronóstico o contra lo que seguramente se pensaba en ese momento, los hijos de las señoras salen a defender a sus madres, los vecinos salen a defender a sus vecinos y de pronto ya esto era una insurrección popular en contra de este grupo delincuencial, ¿no? Por supuesto, esto genera pues un enfrentamiento muy complejo en el cual se retienen a los talamontes pues la preocupación principal de la comunidad se convierte en la seguridad. Sobre todo porque a los minutos llega la policía municipal y en lugar de generar las condiciones de seguridad, según los testimonios de las personas, ayudan a escapar a un grupo de talamontes. Y entonces esto genera todavía una inconformidad popular mayor y a las horas se desarma a la policía municipal y se desconoce al gobierno municipal de Cherán y lo que empieza a ocurrir, ¿no?, es una organización indígena popular basada en los usos y costumbres, basadas en formas que los indígenas purépechas de Cherán continuaban recreando, sobre todo para las fiestas religiosas. Creo que los que hayan ido a alguna comunidad indígena sabrán lo importante que son las fiestas religiosas, las fiestas católicas, ¿no?, y cómo se organiza la comunidad para realizar estas fiestas que duran 2, 3 días, a veces hasta una semana, por decirlo de alguna manera. Y ese recurso cultural es el que se emplea para organizarse, no para una fiesta, en este caso para defenderse. Y si ustedes revisan por ahí algunos testimonios documentales, se han hecho mucho, se habla del movimiento de una institución que se llamaron las fogatas, que fue que en cada esquina del casco urbano de Cherán se instalaron fogatas, literalmente, para velar la seguridad del pueblo. Es decir, desde el día 1 se convoca a una asamblea comunal, para determinar cuál va a ser el futuro de la comunidad. Se desarma la policía, se desconoce al gobierno municipal y se nombra a una comisión general que va a ser la encargada de llevar esta preocupación, demanda de seguridad hacia el Estado por parte de la comunidad, que vamos a decirlo así, reivindica la forma tradicional que había subsistido en las fiestas católicas, en las fiestas religiosas. Cherán está dividido en 4 barrios y cada barrio tiene que, para un encargo como la fiesta o como cualquier tarea importante, tiene que tener representación de esos barrios, ¿no? Se eligen en asambleas, se dice, estas personas tienen, digamos, las aptitudes, el conocimiento, la calidad moral para responder a esta petición, y entonces ahí se empieza a generar lo que posteriormente va a ser el día de hoy el gobierno comunal de Cherán. Por supuesto, en ese momento pues ni se pensaba en se va a hacer un juicio, se va a reivindicar el derecho al autogobierno. Estamos hablando de una situación pues muy concreta, una necesidad humana, una emergencia que la comunidad trata de hacer frente pues como puede,
¿no? Recurriendo a su cultura, recurriendo a su gente, recurriendo a sus formas de organización y poco a poco se va constituyendo a la par de que el gobierno del Estado estaba también enfrentando una situación difícil. Recordarán que en aquel tiempo, los que tienen la edad suficiente para recordar esos años, teníamos una situación muy particular aquí en Michoacán. Teníamos un gobierno estatal encabezado por un militante del PRD, el gobierno federal era del PAN y el gobierno municipal era del PRI, allá en Cherán. La gente, cuando decide organizarse, llega a una reflexión. Pues se solicitó ayuda al gobierno municipal, se solicitó ayuda al gobierno estatal y se solicitó ayuda al gobierno federal y nadie nos ayudó. Y ahí, en la asamblea, es donde se determina una cosa que sigue siendo una característica particular del proceso de Michoacán, por ejemplo, a diferencia de Oaxaca, a diferencia de Guerrero, prácticamente de todo el país. La gente dice no más partidos políticos. Y el tema de sus formas de organización propias, de sus usos y costumbres, de sus asambleas, de las decisiones que se toman ahí, se convierten como en lo opuesto a los partidos políticos, ¿no? Y viene justamente un primer ingrediente que después va a ser lo que se va a esgrimir en el propio tribunal. Es decir, nosotros estamos, dice la gente, en parte porque los gobernantes nos han abandonado. Pero segundo, estamos así y el crimen organizado nos llegó a tener de rodillas, básicamente, porque nos dividimos. Porque en las comunidades indígenas lo que ocurre, algunos de ustedes lo sabrán, es que las diferencias políticas no son tan pragmáticas como luego en otros contextos que vemos que un político ya salta de partido, ya después tienen distintas identidades muy movibles, por decirlo así. En las comunidades indígenas las familias se dividen, se pelean, se dejan de hablar, ¿no? A veces hasta a golpes, ¿no? Digamos, las diferencias políticas tienen un peso muy distinto. Los que tienen un poco más de edad y de memoria, por ejemplo, aquí se ha estudiado en Michoacán el movimiento cardenista, una de las regiones más fuertes que tuvo fue en la meseta purépecha, en el 88, ¿no? Ya muchos años más atrás, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente incluso se organizaba con su propio dinero para ir y marchar a la Ciudad de México exigiendo el tema de la demanda del fraude electoral que en aquel momento se decía en el 88 con la elección de Salinas. Las comunidades purépechas son así, ¿no? La política no es una cosa que sea muy fácil cambiar, mover. Entonces ellos dicen, pues estamos así porque ya ni nos hablábamos, estábamos siempre peleados cada vez que llegaba la elección. Entonces se dice no más partidos políticos y como ya habían pasado semanas y el gobierno del Estado o no había podido, o no había sabido, o no había querido intervenir con la suficiente energía para tratar de resolver los planteamientos de las comunidades, bueno, de la comunidad de Cherán, perdón, lo que ocurre es que los purépechas de Cherán se dan cuenta de que su forma de organización es suficiente para atender las necesidades. De pronto, esa coordinación general, que fue la primera que se creó, le siguió, por ejemplo, la ronda comunal. La seguridad era lo prioritario, entonces lo que hacen los purépechas es digamos, recuperar una vieja práctica en la que los propios jóvenes de la comunidad son los que se organizan para velar el pueblo y la seguridad del pueblo, ¿no? Después, obviamente como abogados sabemos, el derecho no puede faltar, se forma la Comisión de Honor y de Justicia, que va a trabajar de manera coordinada con la ronda comunal, con una forma de derecho indígena popular propio, por decirlo de alguna manera. Después, la Comisión de Alimentos, de Limpieza, de los bosques, y poco a poco se va construyendo una estructura de gobierno popular que pues prácticamente hace las funciones ya del gobierno municipal. Sucede, compañeros, y con esto entramos propiamente a la historia judicial de lo que les quiero comentar, y voy a tratar de ir más rápido porque creo que ya me detuve más en la parte social, que después de estos consensos, de estos
acuerdos que se toman en las asambleas de estas deliberaciones, se cruzan los meses siguientes el inicio del proceso electoral en Michoacán. Estamos hablando de que este movimiento empieza en abril y ya para junio, julio empezaba el tema del proceso electoral, ¿no? Entonces, lo que empieza a hacer ruidito, vamos a decirlo así, es la instalación de casillas, los comités electorales, etcétera. Se llega a ese tema a Cherán y pues la comunidad ya había dicho no más partidos políticos. Entonces empieza a dar un juego, una tensión muy fuerte, porque pues para también varios actores de Morelia decían es que en Cherán pues se priva la anarquía, ¿no? Porque obviamente muchas veces cuando no vemos la ley decimos hay anarquía, pero bueno, acá hay por eso un concepto importante para nosotros que se llama pluralismo jurídico. En realidad muchas de las cosas que no están legisladas en el Estado sí tienen un derecho indígena, popular u otro tipo de normatividad, ¿no? Entonces se empieza a dar esa tensión y empiezan a escucharse voces de que debe de entrar el ejército a Cherán para desarmar, digamos, esa estructura de gobierno. Lo que conlleva o lo que hace que los compañeros de Cherán decidan iniciar también una lucha jurídica, ¿no? Y es ahí que se decide, con conciencia de que en Oaxaca, desde la década de los 90, se elegían autoridades por usos y costumbres, es decir, ¿por qué no hacemos lo mismo acá en Michoacán? Que nos permitan que no entren los partidos y en esta elección podamos elegir autoridades por usos y costumbres. Claro, la situación es que nuestro código electoral no contemplaba esa forma de elección de autoridad municipal, solamente eran los partidos políticos. Sucede que ahí se dan una serie de convergencias y coincidencias. Un mes antes se había producido una reforma que al día de hoy todavía sigue siendo trascendente, la reforma al artículo 1 de nuestra Constitución. Sucede también que el Tribunal Electoral desde años atrás venía generando ya una jurisprudencia muy importante en tema de derechos humanos de índole política, por decirlo de alguna manera. Entonces esto nos hace en septiembre de 2011 iniciar un procedimiento en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de un juicio que pues para los que quieran conocer el tema del autogobierno, está ahí la siguiente lámina, por favor, que es la del juicio ante el Tribunal Electoral, muy importante, yo se los recomiendo que lo revisen, es el 9167 del 2011, es un JDC, mediante el cual nosotros esgrimimos dos cosas, le pedimos dos cosas al tribunal. La posibilidad de hacer la elección por usos y costumbres, atendiendo principalmente el artículo 1, ¿no? Porque bueno, para eso debo comentar que se hizo una solicitud ante el Instituto Electoral de Michoacán, primero solicitando la posibilidad de hacer esta elección por usos y costumbres. Y el Instituto Electoral nos respondió, pues mi ley no me lo permite, ¿no? Y en ese tiempo pues tenía apenas un mes el artículo 1, y aunque bueno, a mi juicio el artículo 1 era claro, pues decidió que me lo diga un tribunal, básicamente, ¿no? Y entonces, con ese argumento nos fuimos y planteamos a decir, bueno, a ver, aunque el Código Electoral de Michoacán no lo establezca, pues no puede estar sobre la Constitución, ¿no? Y bueno, ahí, ese es el primer punto. Pero la segunda cuestión, que es prácticamente quizás lo que nos explica lo que está pasando hoy en Michoacán, fue que decidimos hacer un pasito más a lo que existía en Oaxaca, que es decir, una cosa que también la gente ya decía, aquí no podemos tener un presidente municipal, porque a quien llegue lo van a secuestrar, lo van a amenazar, y bueno, todos sabemos que fue premonitoria esa idea o esa visión de los compañeros de Cherán. Entonces decían, aquí tenemos que tener un gobierno colegiado, no, un gobierno como los nuestros, porque en las comunidades indígenas todas las autoridades son colegiadas, no son unipersonales. Y entonces nosotros decimos, vamos a pedir eso al tribunal, vamos a pedir una cosa que en teoría se contradice
o bueno, no en teoría, superficialmente se contradice con el artículo 115 de la Constitución Federal, que nos marca que el ayuntamiento es la forma de gobierno municipal en México. Pues nosotros decimos, nosotros queremos un gobierno municipal distinto, un gobierno que hoy le llamamos gobierno comunal. Y el Tribunal Electoral nos da la razón en los dos puntos. Por eso hoy en Cherán, desde aquel tiempo, no existe un ayuntamiento, no existe un presidente municipal, no existen regidores, no existe un síndico. Existe el Consejo Mayor de Gobierno Comunal, que está compuesto por 12 personas. Y eso introduce, imagínense ustedes, un cambio político muy importante en el municipio. En Michoacán primero, pero que después va a explicar por qué en Guerrero, Ayutla de los Libres, por ejemplo, que es otro municipio con 4 pueblos indígenas, tiene también un gobierno comunal. En Morelos, que existan 3 municipios indígenas con ese título. En Chiapas, que exista después otro municipio que se llama Oxchuc, que también eligió su autoridad. Así, es a partir de este precedente. De hecho, aquí les comento una cosa muy importante, es que este juicio generó nada más y nada menos que la jurisprudencia, que aquí la tengo anotada, soy malo para los números, disculpen, 19 del 2014, que nada más y nada menos define los elementos constitutivos del autogobierno indígena a nivel nacional. Porque la Constitución nos dice, los pueblos indígenas tienen derecho al autogobierno, pero después no nos dice, ¿y eso cómo se come? ¿No? ¿En qué consiste? ¿O cómo se materializa? ¿O qué se hace? ¿No? Entonces, va a ser justamente el Tribunal Electoral quien va a determinar las dimensiones de este derecho, ¿no? A través de esta jurisprudencia. Y 2 cosas no menores, compañeros, compañeras, así muy rápidamente. También el Tribunal Electoral hizo un paso fundamental que creo yo ha cambiado la historia de los derechos políticos de los pueblos indígenas. Utilizó el derecho a la consulta, que era un derecho que también era como letra muerta, subdesarrollado en la Constitución, para hacer viables o para verificar si era voluntad de las comunidades indígenas llegar a un régimen de autogobierno. Es decir, convirtió un derecho que en la Constitución Federal se reserva solamente para los planes de desarrollo, cosa contraria, por ejemplo, al Convenio 169 o a la Declaración de Naciones Unidas, en donde se dice que el derecho a la consulta es un derecho mediante el cual se debe de preguntar a las comunidades cuestiones centrales. Bueno, el Tribunal Electoral utilizó eso para decir, Cherán, ¿quieres gobernarte por usos y costumbres y quieres tener un gobierno comunal? Te pregunto primero si es así o no. Y a la fecha, todas las comunidades, que es otro tema, el tema del presupuesto directo, ¿no? Que es ahora el tema de nuestros días, se les pregunta a partir de una consulta si eso es lo que quieren o no es lo que quieren. Es decir, le dio vida y le dio funcionalidad el Tribunal Electoral a ese derecho. Finalmente, esa resolución, además de todo lo que ya les he comentado, nos abrió la puerta para armonizar nuestro texto constitucional en Michoacán. Ustedes seguramente, bueno, no sé si lo sepan, a lo mejor sí lo saben, pero bueno, no es muy estudiado en nuestras carreras, por eso a veces es así. En Michoacán el artículo 3 es el que se refiere a los derechos de los pueblos indígenas. La primera reforma que tuvimos en nuestra Constitución data del 97, 96, no recuerdo con exactitud. Sabemos que la reforma al artículo 2 de la Constitución se hizo en el 2001. Y ahí, en esa misma reforma, se mandataba a las entidades federativas a actualizar su marco jurídico constitucional. Pues, ¿qué creen? Hasta el 2011 el Congreso no había hecho la reforma en Michoacán. Entonces, se logra hacer en 2012 porque el Tribunal Electoral, la Sala Superior, se lo ordena. Se lo ordena y finalmente se armoniza la Constitución. Voy cerrando con una última diapositiva, que va a ser, no lo voy a poder explicar muy bien, que va a ser un juicio de controversia constitucional, que es justamente la parte 2 de esta historia. Porque resulta que el Congreso del Estado dice, bueno, armonizo, ¿no?, a lo que dice el artículo 2 de nuestro texto constitucional, pero ¿qué creen? Se le olvida, entre comillas, a los diputados poner el derecho al autogobierno para elegir autoridades por usos y costumbres, ¿no?, y el gobierno comunal. Entonces,
somos abogados, la pregunta es, ¿qué iba a pasar en 3 años? ¿Nos iba a tocar ir a otro juicio? No estaba esto en el Código Electoral de todas formas. Entonces, nuevamente íbamos a estar ante una situación de una laguna que muy probablemente nos iba a llevar a un litigio nuevamente ante el tribunal. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Pues muy rápidamente, compañeros, interpusimos en el 2012 este juicio de controversia constitucional con una estrategia legal también muy heterodoxa. Bueno, como ya comentaron, pues yo soy antropólogo y soy sociólogo y soy abogado. Entonces, generalmente pensamos los derechos de una manera quizás poco habitual, a veces me lo han comentado, ¿no? Utilizamos un procedimiento judicial que en principio no es para la defensa de los derechos humanos. Todos los que saben de derecho constitucional saben que el juicio de controversia constitucional es para disputar atribuciones y funciones de gobierno, ¿no? Por decirlo de alguna manera sencilla, no para defender derechos humanos. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos en ese momento? Decidimos utilizar el juicio de controversia constitucional porque el proceso de Cherán todavía era muy frágil políticamente hablando, ¿no? Estaba muy mal visto, vamos a decirlo así, y la situación de inseguridad en Michoacán y en esa región era muy difícil. Entonces, ¿qué fue lo que se valoró? Tenemos que pelear para cambiar esta reforma, pero también este juicio nos puede dar una visibilidad política en la Suprema Corte, que era lo distinto a llevarlo a un amparo, por ejemplo, que quizás hubiera sido el procedimiento más ortodoxamente viable, por decirlo de alguna forma. ¿Qué fue lo que hicimos? Pues básicamente presentamos el derecho a la consulta, porque fue lo que nosotros dijimos. Esta reforma se hizo sin consultársenos, porque así fue, no se consultó a la comunidad de Cherán, a la autoridad de Cherán, y lo que nosotros fue que convertimos el derecho a la consulta en una atribución de gobierno de Cherán, ¿no? Es decir, nuestro argumento en la demanda a la Corte fue decir, el derecho a la consulta es un derecho humano, pero en nuestro caso, que somos un gobierno ya reconocido por el Tribunal Electoral, un gobierno indígena, un gobierno comunal, este derecho humano también forma parte de una atribución que tenemos como autoridad. Nosotros no somos un ayuntamiento, nosotros no somos esa configuración, somos otra cosa. A partir de ahí hicimos este planteamiento y pues es una de las grandes satisfacciones que tenemos. Fíjense que el precedente anterior de juicios de controversia constitucional en la Suprema Corte fueron los juicios que se interpusieron contra el artículo 2, justamente cuando se reformó en 2011, 330 y tantas controversias desechadas, ¿no? Porque justamente lo que contestó la Corte en aquel momento, tú te estás viniendo a quejar por consulta, pero el juicio de controversia constitucional pues no es para derechos humanos. Entonces, lo que nosotros hicimos fue como convertir ese derecho humano en una función o en una atribución de este gobierno municipal y le dio finalmente entrada y se ganó en 2014 ese juicio. En 2014 lo importante quizás de ese caso fueron dos cosas, un efecto directo y un efecto indirecto. El efecto directo, lo que más se ganó fue decir que la Corte dijera, el Consejo Mayor de Gobierno Comunal es equiparable a un ayuntamiento, tiene la misma atribución, son iguales, por decirlo así. Porque en aquel tiempo también se decía, bueno, ¿y son lo mismo? ¿No será que está más debajo el Consejo Comunal? Porque el ayuntamiento sí está en la Constitución y el otro pues está en una resolución judicial y ya. Entonces, la Corte, al hacer el estudio de forma, dice, sí acepto porque sí es parte de las atribuciones legales de este gobierno de Cherán. Y segundo, que eso ya es un uso, vamos a decirlo así, de la violencia simbólica de este juicio, es que invalida para Cherán, es una cosa rarísima lo que hizo la Corte, esa reforma constitucional. Es una cosa que no terminamos de entender todavía hasta la fecha, de cómo la Corte puede invalidar para un municipio una reforma constitucional y dejarlo vigente para el resto de municipios. No, a la fecha hizo lo mismo también con el tema de la ley orgánica municipal, invalidó para unos municipios y para otras los dejó vigente. La situación es que a partir de ahí, de ese juicio y de ese triunfo, para los que hemos estado acompañando a las comunidades indígenas, nos permitió generar un contrapunto con el Congreso del Estado y decirle, cada vez que tengas que legislar en tema indígena, tienes que consultar. Y eso nos permitió dos cosas, que era lo que queríamos en realidad
de manera, pues de fondo, por decirlo así, política. Una, que cuando cae esta sentencia, que fue en mayo, estaba concluyendo el periodo para la reforma electoral de ese momento. Y entonces la Corte, por supuesto, no ordenó, se tiene que reconocer el derecho a que Cherán elija su autoridad por usos y costumbres. No ordenó, métanlo en el Código Electoral. Pero que cuando cae esta sentencia, pues entonces nosotros llegamos con los diputados y les decimos, ¿saben qué? Si no meten esto en la ley, se las vamos a tirar. Porque ya la Corte dijo que si no nos consultaban, se cae. Y afortunadamente, ya con una presión indirecta, vamos a decirlo así, del lobby, ¿no? Los diputados pues no se la jugaron, porque además ellos ya tenían meses de acuerdos políticos entre partidos y pues ahí se habían estado, dicen mis compañeros, desgreñando, jalándose ahí los derechos o las atribuciones o las prebendas o lo que sea, como para arriesgar ese acuerdo político, pues por una cosa que quizás se valoraba como mínimo. Y es en ese año, si no mal recuerdo, el 2015, 2014, no va a ser 2014 también, que se logra justamente reformar el artículo 330 del Código Electoral, en donde ya se establece la elección por usos y costumbres para los municipios indígenas. Pasadito, cambiando la legislación, se reconoce también mediante el mismo mecanismo el derecho a la consulta previa, libre e informada. Los que estén un poco familiarizados con este derecho saben que el gran debate de este derecho de los pueblos indígenas es si es vinculante o no. Por ejemplo, ahorita con el Tren Maya, ¿no? Que es una de las discusiones. La consulta consiste en que te pregunto, pero si yo digo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con el Tren Maya, pues no me importa porque el chiste era que te preguntaba, ¿no? Digamos, ese es un poco el absurdo, que no tiene un carácter vinculante. Michoacán es el único estado en donde la consulta sí tiene un carácter vinculante. ¿No? Y ese cambio justamente se hizo a propósito como una estela, como una cola de esa resolución de la Suprema Corte de Justicia. Por eso hoy también cuando una comunidad dice, ¿quieres el presupuesto directo? Y dice que sí, el ayuntamiento no puede decir que no se los da. Porque al menos en nuestro derecho interno, la consulta tiene un carácter vinculante. Por supuesto, la consulta se hace, como se imaginarán, con la intermediación del Instituto Electoral, tiene un procedimiento, tiene un debido proceso, o sea, no es así que un día llego y le pregunto a una asamblea, oye, ¿qué quieres? ¿No? Sino es, digamos, tiene toda su formalidad. En fin, este es el caso de la comunidad de Cherán, creo que estoy un poco pasado de tiempo, ya no me voy a detener más que concluir para decirles que en Michoacán justamente tenemos, si podemos pasar a la siguiente lámina, tres dimensiones muy claramente establecidas en el régimen de autogobierno a nivel municipal. Esto de Cherán es a nivel municipal. Tenemos otro régimen a nivel submunicipal, que es el tema de presupuesto directo, que es el tema de las tenencias, que ahora no sé si lo sepan, pero tenemos 35 comunidades indígenas bajo un régimen de autogobierno en Michoacán. El único que tiene nivel municipal es Cherán. Entonces, el otro caso es el que es más extendido, por decirlo así, y también tiene su propia historia judicial, ¿no? Pero en el caso de Cherán tenemos tres dimensiones de ejercicio del derecho al autogobierno ya también legisladas en leyes secundarias. La elección por usos y costumbres, el gobierno comunal y la consulta previa, libre e informada, ¿no? Quizás ahí diríamos también, aunque eso se ha desarrollado más en el tema submunicipal, es la seguridad comunal, que seguramente también lo habrán algunos de ustedes escuchados en las noticias, toda esta cuestión de las cuarichas, de las guardias comunales, etcétera, y una reforma muy reciente, de hace menos de un año, a la ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en donde ya se reconoce esta parte. Pues no queda más que agradecer nuevamente la invitación y discúlpenme si me pasé mucho de tiempo. Un aplauso para el doctor Orlando, por favor. Muchísimas gracias, doctor. Antes de concluir con su charla, le voy a, de manera resumida, pedir apoyo para responder a las siguientes preguntas que nos hace nuestro auditorio.
Nos preguntan cómo ha influido la comunidad de Cherán y este movimiento hacia otras comunidades también de nuestro estado, de nuestro país o de alguna otra parte también del mundo. Y por otro lado, cómo es el funcionamiento del Consejo Mayor de Cherán, cómo está conformado y a lo mejor compartirles un poquito de cómo se lleva a cabo el proceso de consulta cuando es acompañada por los órganos electorales para elegir justamente cómo se integrará este consejo. Por ahorita serán esas las preguntas y nos ayudará mucho su respuesta, por favor, doctor. Gracias. Gracias por las preguntas. Bueno, hacer un comercial, se me olvidaba. Si pueden poner la última diapositiva. Este caso lo desarrollé en un libro completo. Está gratuito, está en línea. Si pueden poner la última esa diapositiva. Ahí pueden ver el enlace del libro. Lo publicó la UNAM en el 2019. De hecho, está por salir la segunda edición porque se agotó muy rápido el libro. Entonces, para quien quiera profundizar más sobre el caso, ahí está esto que conté así muy sucintamente desarrollado de manera más amplia, sobre todo en el tema de estrategia judicial, que creo que es un tema que puede interesarnos para litigar derechos humanos, particularmente de pueblos indígenas. ¿Cómo ha influido? Pues miren, yo creo que desde mi perspectiva ha influido muchísimo. O sea, nuestro presente no se puede entender desde mi perspectiva de este caso. Y los puedo decir con esa certeza simplemente porque los abogados de Cherán, de los cuales formé yo parte, somos los que llevamos los otros juicios de presupuesto directo, de autogobierno. Después, en 2015, despuesito de esta historia que les conté, empezamos a trabajar con una comunidad que se llama San Francisco Pichátaro. Y justamente nos le llevamos a ellos el litigio que abrió el tema del presupuesto directo. Ese juicio también lo ganamos en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Después de Pichátaro trabajamos con Arantepacua, después con San Felipe de los Herreros, con Santa Fe de la Laguna, y así se fue creando primero una jurisprudencia. Lo que vivimos hoy en Michoacán fue un paso que primero se ganó en los tribunales y después pasó a la ley. O sea, hoy tenemos 5 leyes que hablan de autogobierno indígena. Bueno, primero el Código Electoral, como ya les decía, la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana, la Ley Orgánica Municipal, que fue de las últimas que se hizo, ¿no? Y que ya entró con este gobierno. La Ley del Sistema de Seguridad Pública que les platicaba y la Ley de Fiscalización, ¿no? Y rendición de cuentas, porque también los consejos comunales son auditables, ¿no? Entonces, tenemos que todo esto se fue abriendo a partir de los juicios, ¿no? Entonces, debo de decir que en Cherán, una de las cosas que ocurrió es que muchas comunidades indígenas, después de que se triunfó en los juicios y se estableció el Consejo Mayor, acudieron a la comunidad para aprender de lo que estaba haciendo Cherán. Y una de las preguntas típicas, recibimos a muchísima gente de todo el país y de América Latina, era hablar con los abogados. Nosotros pudimos compartir en muchos casos las estrategias judiciales que seguimos. En algunos casos, por ejemplo, acompañamos, hasta la fecha, seguimos de cerca los casos de la Ciudad de México, ¿no? Los casos de Guerrero, de Chiapas, de varias entidades de la República, y con posterioridad nos convertimos en abogados de otras comunidades. Hoy, por ejemplo, en Michoacán, el autogobierno indígena ya no es nada más del pueblo purépecha. Hoy hay presencia en la región Mazahua-Otomí, en Zitácuaro, ¿no? En el oriente del estado y en la costa. Yo particularmente fui abogado y trabajo con el COIRE, por ejemplo, en Aquila, ¿no? Con Crescencio Morales, con Donaciano Ojeda, con carpinteros, pero todo, insisto, derivó de ahí. De hecho, el colectivo de emancipaciones se formó en el proceso de Cherán, no existía antes el colectivo de emancipaciones. Entonces creo que la gente de Cherán, sus autoridades y el proyecto político que impulsaron, como les digo que originalmente nada tenía que ver con esto, finalmente derivó en este cambio, ¿no? Por supuesto que no somos los únicos actores, también ya en Michoacán hay una lucha de años, de décadas, hay comunidades también emblemáticas,
Yo tengo la fortuna de trabajar con varias de ellas. Santa Fe, por ejemplo, es una de las comunidades emblemáticas de resistencia, de tema agrario, por ejemplo, ¿no? También Arantepacua, qué sé yo, muchísimas otras comunidades. Pero el tema de los derechos de autogobierno y de autonomía, sí inician ahí, ¿no? Sí creo yo que hay un antes y un después en Cherán. Respecto a cómo funciona el Consejo Mayor de Gobierno Comunal, pues miren, el Consejo Mayor de Gobierno Comunal es un híbrido jurídico, lo que nosotros llamamos híbrido jurídico. Combina, abreva, digamos, funcionalidades, legitimidades, tanto del derecho estatal como del derecho propio, del derecho de la comunidad. Finalmente, se llame gobierno comunal, se llame Consejo Mayor de Gobierno Comunal, tiene las atribuciones, los derechos y las obligaciones y responsabilidades de un gobierno municipal. Entonces, puede estar organizado de otra manera, pero es igualmente responsable que un ayuntamiento, por decirlo de alguna manera. Entonces, mucho de su funcionamiento también responde a eso, ¿no? Ahora, la manera en la que se ha encarado es que ellos, en lugar de tener secretarías, hacen comisiones, ¿no? Que es también la integración de distintos comuneros y comuneras elegidos en asambleas comunales para integrar comisiones de trabajo. Por ejemplo, la comisión de tesorería. No se llama tesorería municipal, pero se llama la comisión de tesorería. Funciona de manera distinta, pero tiene las mismas responsabilidades y obligaciones. Por ejemplo, tenemos el Consejo de Programas Sociales y Civiles y Económicos. De hecho, es muy chistoso porque los nombres se parecen más como a un tema de derecho internacional, ¿no? De los pactos, ¿no? Es decir, el tema de los derechos humanos está muy presente. No es nada más los usos y costumbres, sino la combinación usos y costumbres, derechos humanos de los pueblos y de las comunidades indígenas. Entonces funciona de esa manera. Ahora, en Cherán, una de las cosas que se dice es que la democracia suele ser más cotidiana y más directa. Por ejemplo, la revocación del mandato es una realidad. Allá, si tú no estás caminando bien en cualquier asamblea, te dicen, señor, gracias, o señora, gracias, y se nos va, pues por decirlo de alguna manera, ¿no? Y ese es el acuerdo. También hay una forma de trabajo comunal. En las comunidades indígenas, no solamente en Cherán, ser autoridad es un servicio, ¿no? Y como tal se gana muy poco, ¿no? Hay presidentes municipales en Michoacán que fácil ganan más de 100,000 pesos, ¿no? En una comunidad indígena, en Cherán seguramente deben de estar ganando, bueno, no sé, hace tiempo que no lo sé, 8,000 pesos al mes. Para ganar eso, tener esa responsabilidad, la lógica cambia, porque incluso para ser autoridad necesitas a tu familia para que te ayude a sostenerte, a sostener tus obligaciones y ahora sí que a sostener el lujo de ser autoridad, ¿no? Porque pues, con eso no alcanza. Hay comunidades indígenas más pequeñas que ganan 5,000 pesos, ¿no? Las autoridades. Entonces, es el servicio, es también otra lógica, ¿no? Pero que no desatiende o que no se desapega, pues también de las responsabilidades que tiene un gobierno, en este caso municipal, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. La última que nos comparten de manera muy breve para poder concluir con esta charla y tomar un breve descanso. Nos preguntan, quieren saber nuestros estudiantes, principalmente de los primeros grados, el día de la opinión que van físicamente, van, agarran una boleta, la instalan en una urna, como un proceso electoral que conocemos nosotros acá, o si nos puede contar cómo lo hacen respecto a los integrantes que quieren postularse y cómo es que los integrantes de la comunidad votan por estas personas que se postulan. ¿Cómo sucede en ese momento? Fíjense ustedes que eso es muy importante y yo quisiera aprovechar para hacer una acotación. Hablamos de comunidades indígenas y con ese concepto homogenizamos una diversidad cultural que no se reduce a ese concepto. Las comunidades suelen ser muy distintas, incluso sus lenguas, ¿no? Por ejemplo, hablamos de lengua purépecha, pero no hay una lengua purépecha, hay muchas lenguas purépechas, ¿no? Entonces, las prácticas políticas y jurídicas no son iguales, cada comunidad tiene su singularidad. ¿Qué pasa cuando se elige a una autoridad? Hay dos mecanismos. Las comunidades, algunas deciden por distintas razones invitar al Instituto Electoral de Michoacán y con ellos realizar primero una serie de reuniones en donde emiten conjuntamente una convocatoria, ¿no?
Y las reglas de operación ahí se establecen, el Instituto Electoral acude, da fe, vamos a decirlo así, y se valida la elección. Como también es derecho de las comunidades, lo pueden hacer sin el Instituto Electoral y ellos organizar todo, ¿no? La situación varía, ¿no? Pero a ver, el procedimiento, pues yo les diría que hay dos clásicos, ¿no? Dos generales. En estas comunidades que ejercen autogobierno, como ya les dije, no operan los partidos políticos y por lo tanto no hay como tal algunos principios que son rectores de la elección por partidos políticos. Por ejemplo, no hay propaganda, no hay proselitismo, no te postulas tú mismo, pues por decirlo de alguna forma. Lo que pasa es que se convoca una asamblea y alguien te tiene que convocar y decir por qué, te tiene que postular y decir por qué. En una comunidad indígena principalmente lo que cuenta es tu prestigio social y de tu familia, ¿no? Si andas descompuesto, por ejemplo, en la calle o ya te vieron con unas copas de más o haciendo una cosa indebida con tu familia, ahí mismo la gente te dice, no, pues si tú no puedes con tu familia, menos vas a poder con la comunidad. No, ahí públicamente, no es voto secreto, no es nada. Eso así se hace la asamblea y se postula a la gente. Algunos también dicen, ¿saben qué, compañeros? Yo no puedo, no acepto. ¿Por qué? Porque no tengo dinero, no tengo las posibilidades, estoy endeudado, no sé que estoy enfermo, o X o Y, Z. Y también se decide, no se lanza. En algunos casos, incluso los que no están, pueden llegar a decir, vayan por ellos, ¿no? Entonces, no, que fulano de tal, no, pues no está en la asamblea, no, pues vayan. Y mandan una comisión y lo van y lo sacan de la casa, porque ya también mucha gente sabe que ya le toca. Y entonces dice, no, pues ser autoridad acá es pura crítica, no se paga bien, tienes que meterle, es un cargo. Por eso en las comunidades indígenas estas cosas se les llaman cargo, porque literalmente sí son un cargo, sí es una cosa que tienes que cargar, ¿no? Bueno, una vez que se postulan a la gente, a los candidatos o como les querramos llamar, ellos se les hace pasar al frente de la asamblea, dan sus razones de decir si quiero o no quiero, yo puedo hacer esto o todo lo que sea, y ahí o la votación se hace por mano alzada, ¿no? ¿Cuántos votan por fulano? ¿Cuántos votan por sutano? ¿Cuántos estos? O la forma que incluso es más fotogénica, vamos a decirlo así, es por fila. Entonces la gente se forma detrás de la persona que quiere apoyar y como se imaginarán, pues quien tiene la cola más larga es quien gana, ¿no? Y entonces es así como se hace, ¿no? Esto se puede validar mediante el Instituto Electoral de Michoacán y como un presidente municipal les entregan sus actas de mayoría, ¿no? A los compañeros, o se hace literalmente por usos y costumbres y ya todas las autoridades y la comunidad está de acuerdo y internamente se les expide su nombramiento, ¿no? Sobre todo eso depende de si la comunidad internamente tiene conflictos o no. A veces las comunidades tienen conflictos internos y por eso se prefiere llamar a un tercero de fuera, para que, digamos, sea la cosa más ahí tranquila. Cuando las comunidades suelen estar muy unidas, por ejemplo, el caso, ahora les pongo dos casos, Santa Fe de la Laguna ya avanzó en su nombramiento, ellos no tuvieron que llamar a nadie porque están cohesionados, vamos a decirlo así. San Felipe de los Herreros y muchas otras comunidades no lo hacen de manera interna, no lo hacen de manera propia. Finalmente decirles que una de las cuestiones también creo positivas de este proceso es que en muchas comunidades por primera vez las mujeres se están incorporando a las figuras de autoridad, ¿no? Se está haciendo un esfuerzo muy importante porque haya paridad de género. Y esto creo que nos habla de que el tema de los usos y costumbres y la paridad o los derechos de las mujeres no son cosas peleadas, ¿no? Se pueden hacer, se pueden construir, por supuesto no se da de manera automática, pero es un proceso que se está trabajando. En muchos casos el Consejo Comunal es la institución que por primera vez lleva a mujeres a ser autoridades en sus comunidades indígenas. Muchas gracias, doctor Orlando. Muy interesante todos estos temas
Queremos agradecerle su asistencia, su participación e intervención, por supuesto, el día de hoy, principalmente por todo el trabajo que ha hecho justamente por la comunidad de Cherán y por todo el trabajo e investigación que ha desarrollado a beneficio siempre de nuestra comunidad jurídica, pero yo creo que principalmente de las personas que conformamos cualquier sociedad, como seres humanos, por supuesto. A nombre de la Universidad Latina de América y esta Facultad de Derecho, queremos hacer la entrega de este reconocimiento por su charla sobre los retos de las comunidades indígenas, caso Cherán. Creo que la pregunta que nos vamos a llevar de tarea, y si me permiten, quizá lo vamos a ver más adelante, ya sea en este mismo formato o en otro, es conocer qué ha sucedido al día de hoy, después ya del 2011 hasta ahora, 2023, seguramente cuáles han sido los cambios, efectos positivos, y seguramente también habrá alguna área de oportunidad que pudiéramos conocer respecto a lo que ha pasado generalmente en todos los aspectos de esta comunidad. Pero gracias a nombre de la Universidad Latina, doctor, y le entregamos este reconocimiento. Muchas gracias. Le damos un fuerte aplauso a todos ustedes. Gracias. Un pequeño presente de parte de la Universidad Latina de América. Nos vamos a ver muy pronto. Muchas gracias a todas y a todos ustedes. Por ahora vamos a hacer un break. Son las 12:48, nos vemos aquí a la 1:05 puntualmente. Ya está por acá el doctor Domingo Ruiz para continuar con nuestra última charla del día de hoy. Agradecemos a todos su puntualidad.